Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Estoy grabando en la tarde, buenos días o buenas noches. Bueno, este es un pequeño repaso de básicamente lo que es la historia de Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Este, para comenzar, tenemos que devolvernos un poquitito hacia lo que pasa antes de esta segunda mitad del siglo anterior, y es el tema de la guerra del 48. A partir de la guerra del 48 hay un cambio de paradigma económico, político, social que ya se venía desarrollando desde la década del 40 con el doctor Calderón Guardia, con aquello que se llamaba el reformismo. Esta lógica de empezar a hacer al Estado partícipe de cambios sociales, de cambios económicos, de ser ese mediador que ya había desarrollado reformas sociales muy importantes, como la seguridad social, como el código de trabajo, como las garantías sociales, y va a tener un momento de cambio muy importante a partir de la Junta Fundadora de la Segunda República. Vamos acá, políticamente, en la imagen que tenemos a la izquierda, vamos a ver lo que fue la abolición del ejército llevada a cabo por José Felipe Ferrer, cuando derrumba ese murito que vemos ahí en el cuartel Villavista, hoy Museo Nacional, que se encuentra al costado este de la Plaza de la Democracia, ya en la Avenida Segunda de San José. Y a la derecha vemos la imagen de la ruta del tren por donde pasaba el Ojo del Diablo, en el río Reventazón, en la ruta entre Siquirres y Turrialba, donde un grupo de militantes sindicalistas del Partido Comunista fueron asesinados por su militancia política. Vemos que esta Junta de la Segunda República hizo una serie de cambios importantes y también estableció una serie de medidas de represión en contra de enemigos políticos, principalmente calderonistas, de María Isabel Carvajal Quesada, Carmen Lira, que fue, eh, pues, tuvo que morir en el exilio, producto de su pensamiento político y de su militancia en la izquierda costarricense. A partir de esto, pues la izquierda queda prohibida políticamente, no así, no quiere decir que el Partido Comunista haya dejado de tener participación, ¿verdad? Ahí participaba de juntas marxistas en unidades, y el espectro político del Partido de Liberación Nacional, que estaba en una lógica socialdemócrata de centro-izquierda, pues se va moviendo un poquito más hacia un centro derecha. Sobre todo con lo que más adelante va a ser el apoyo de los Estados Unidos con todo lo que fue la CEPAL, que más adelante vamos a ver. Bien, tenemos la Constitución, esta Constitución de 1949, donde se da la universalización del voto, donde se nacionaliza la banca, se consolidan las reformas sociales y se ilegaliza el Partido Comunista. No. Con la universalización del voto, vamos a tener una ampliación en la oferta electoral, o en la participación electoral más bien, y vamos a ver también el aumento del proselitismo político, ¿verdad? Porque ahora hay que ir a todo el país a convencer a votantes de diferentes áreas de Costa Rica para que den su voto. Una reforma muy importante es la nacionalización bancaria. ¿Por qué? Una de las críticas que nosotros habíamos visto que se le dieron al expresidente Guardia, fue que él había hecho una reforma social, pero no había podido o no había hecho una reforma económica, ¿verdad? Él estaba básicamente salvando los muebles ante la situación de crisis por la Segunda Guerra Mundial, una guerra que implicó una gran pérdida humana, una gran pérdida económica a nivel mundial, y que por supuesto Costa Rica no iba a ser parte, no iba a salir de esos efectos, ¿verdad? Nosotros vimos
En periodos anteriores, por ejemplo, en el periodo liberal con don Alfredo González Flores, los efectos que tuvo la Primera Guerra Mundial en Costa Rica y los efectos de la Segunda, pues, eh, fueron muy similares, ¿verdad? Por no decir que los mismos. Es decir, hay una crisis en la exportación de bienes que el país vendía al mercado estadounidense, ¿verdad? Principalmente café y banano, que también se vendía al mercado europeo. Y vamos a tener también una disminución en las importaciones de manufacturas provenientes también de este país, principalmente de los Estados Unidos. Entonces, eso genera toda una crisis fiscal, ¿verdad? El no cobro de los aranceles hacia estos productos de exportación e importación. Y esto era una crítica que tenían un grupo de aliados de Figueres que se llamaban el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales. Esta gente era la que tenía una visión socialdemócrata y planteaba la intervención del Estado en la economía para modernizarlo y dejar de depender exclusivamente de café y banano. ¿Okay? Eso por la parte económica importante. Esta nueva constitución de 1949 es importante, ya que primeramente se basa en la constitución de 1871. Acá se da el respeto a las garantías sociales, a las garantías individuales y se incluye el voto femenino. También se le otorgan cédulas a personas negras del Caribe, se ilegaliza el vanguardia popular y se crea el Tribunal Supremo de Elecciones. Esta reforma es muy importante. ¿Por qué? Porque esta institución, eh, como bien lo dice su lema, es un pilar de la democracia. Desde 1949 hasta el día de hoy, ¿verdad? Ya pues 76 años después, Costa Rica ha tenido una de las democracias más estables y más sólidas de toda América Latina a la par de Uruguay. En otros países de la región nosotros podemos ver cosas bastante cuestionables, podemos ver, por ejemplo, en Sudamérica resultados electorales que están pegados como con alfileres, eh, bien por, por la competencia tal vez de su tribunal electoral o porque el tribunal electoral tiene vinculaciones con el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, no son muy fidedignas esas elecciones, sin embargo, en Costa Rica sí, porque el Tribunal Supremo de Elecciones hasta el día de hoy tiene autonomía en su funcionamiento, ¿verdad? En eso los constituyentes fueron muy inteligentes. Y asimismo, a nivel, esto va a dar una solidez a nivel político, ¿verdad? En lo que es estos procesos de cambios electorales. También hay que reconocer que Figueres aceptó la alternabilidad en el poder luego de la caída, o luego de su gobierno constitucional, ¿verdad? De su gobierno propiamente como presidente. Él había gobernado el periodo después de la guerra del 48, de 1948 al 49, por año y medio, pero como parte de una junta de gobierno, ¿verdad? Ya posteriormente, en 1940, 1953, después de que se da por primera vez la participación de las mujeres en elecciones nacionales, en elecciones para elegir presidente de la República, Figueres gana esa elección en 1953 y gobierna hasta 1958. De ahí en adelante, del 58 para acá, todos los gobiernos que se han dado, que ahora los vamos a ver, todos han gobernado los 4 años, ¿verdad? Políticamente también hay que mencionar que el desarrollo de este modelo de Estado interventor y benefactor, pues fue llevado a cabo mucho por la participación del Partido Liberación Nacional, que es el que más ha gobernado Costa Rica desde 1949, ¿verdad? Un total de 9 ocasiones. Eso para hablar un poquito de política. Para hablar de economía, y aunque también un poco de política y de sociedad, vamos a hablar de las instituciones autónomas. Entonces, estas instituciones plantean una mayor intervención del Estado en las actividades económicas y la consolidación o el desarrollo de un modelo de sustitución de importaciones. ¿Qué significa esto? Que lo que antes se importaba ahora se produce en el país por medio de industria nacional o por medio de la atracción de industrias extranjeras que se vengan a hacer país.
Para eso se firma una ley de protección industrial. Esa ley de protección industrial va a trabajar a la par de algo que en los años 60 se firma bajo el gobierno de oposición, si hablamos de liberación nacional, del gobierno del Partido Unión Nacional, don Mario Echandi. Él firma lo que es el acuerdo con el Mercado Común Centroamericano. Entonces, este mercado común que va a plantear es que cada país de la región se va a especializar en determinado o una determinada cantidad de productos que se van a distribuir en ese mercado. ¿Sí? Eso es un mercado cautivo. ¿Por qué? Porque los productos industriales que se comienzan a crear en Costa Rica y en la región centroamericana son generalmente productos de toque final. Es decir, es una industria que depende de las materias primas que se traen de otro país y de los bienes de capital que se traen de otro país. Recordemos que un bien de capital es lo que se necesita para construir algo. Es decir, yo les decía a ustedes el año pasado, cuando estábamos viendo la revolución industrial y tal, ok, si la manufactura es un zapato, la materia prima va a ser hule, hilos, algodón, probablemente, la materia prima, es decir, la materia prima es lo que sale de la naturaleza, cuero de vaca, etcétera, metal para los ojales y lo que sea, plástico, y la manufactura es el zapato. El bien de capital en este caso sería una máquina, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser una máquina. Eh, Todas las materias primas y los bienes de capital, en el caso de la región centroamericana, eran traídas de otros países. Lo que se hacía era ensamblar cosas. Eso genera poco valor agregado en comparación a un país como Brasil, Argentina o México, o inclusive Chile, que sí tienen acceso a esos bienes, ¿verdad? A esas materias primas importantes. Por ejemplo, Brasil tiene hierro, Chile tiene cobre, Argentina tiene un montón de productos también, ¿verdad? También tiene cobre, tiene minería de otros bienes y México también, además de una cantidad de población importante. Ellos sí lograron desarrollar una industria un poquito más competitiva que la que se hizo aquí en Centroamérica, pero esa industria se mantuvo gracias al proteccionismo desarrollado por esa ley de fomento industrial. Entonces, una industria va a venir a Costa Rica eh, con mucha facilidad si ve que tiene el acceso a un mercado que está protegido por medidas de proteccionismo económico, como son los aranceles a la importación de otros productos que les puedan hacer competencia. Después tenemos la consolidación de un régimen de partidos políticos, ¿verdad? Con liberación, por un lado, y la oposición, por otro. Primero con Unión Nacional, que era el partido de don Otilio Ulate, que ahora lo vamos a ver en imágenes, y de don Mario Echandi, eventualmente llegó el profesor Trejos Fernández, y después del año 78 llega don Rodrigo Carazo, ya en un proceso de cambio, de crisis y de cambio de modelo de Estado, con lo que más adelante va a ser la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Que son eran los herederos, digamos, de esa tradición social cristiana que venía desarrollando el expresidente, el doctor Calderón. Hay una alternabilidad en el poder. Figueres, después de que pierde las elecciones en el 58 contra don Mario Chandi, acepta entregar el poder y existe esa alternabilidad. También aquí se va a dar un aumento en los sectores medios, en las clases medias, producto de la profesionalización de una población que está en crecimiento. ¿Okay? Entonces hay una gran cantidad de población joven que va a ocupar puestos en instituciones del Estado, gracias al desarrollo de la educación. Estas personas que se educan van a trabajar eventualmente en instituciones autónomas, eh, desde rangos de tipo administrativo hasta trabajos de tipo técnico. Entonces, esta población se profesionaliza y eso eventualmente lleva a que los hijos o los nietos de aquellos peones agrícolas que tenían que dejar el pellejo
de los dedos, ¿verdad? Pegados en las bandolas de las matas de café, ¿verdad? Trabajando para los grandes oligarcas, ¿verdad? De la producción y beneficiados del café, pues se vayan diversificando. Y también porque la industria agrícola también se tecnifica y eso va a generar que la gente abandone un poquito más el campo y se desplace más hacia la ciudad, pero eso no después. Entonces, hay un aumento estatal. Para que ese aparato estatal funcione, requerimos de gente profesional que vaya a ocupar estos puestos de eh, estos puestos técnicos, ¿verdad? O administrativos, como les mencionaba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les comentaba a ustedes en clase, es decir, para que alguien trabaje en el ICE requerimos diversos tipos de profesionales, ¿verdad? Desde gente que trabaja en el área administrativa, ¿verdad? Administradores, secretarios, secretarias, contadores, etcétera, así como puestos de tipo técnico. Por ejemplo, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, técnicos en electricidad, topógrafos, ¿ok? Igualmente, podemos ver casos similares en el INCUFER, ¿verdad? Ingenieros en el limbo, también topógrafos, ingenieros civiles, en lo que es el ITCO, Instituto de Tierras y Colonización. Vamos a ver lo que es la participación, por ejemplo, de ingenieros agrícolas, porque ellos lo que hacen es buscar espacios para la colonización de tierras que o eran bosque o, esto también es un poco polémico, eventualmente se van integrando personas no indígenas en comunidades indígenas de Costa Rica, en la zona de Talamanca o en la zona sur, y esto se comienza a utilizar para lo que es la producción agraria. Principalmente se empieza a desarrollar más el cultivo de caña de azúcar y la actividad ganadera, ¿verdad? Por un poco de influencia con los Estados Unidos que vamos a ver después. Entonces, para todo esto se crean instituciones que van a capacitar a las personas. Por ejemplo, se crea el INA en 1965. Con el INA también se crean colegios técnicos. Como estamos en una etapa de la historia donde hay mucha población joven, hay mucha demanda de mano de obra. Entonces, esta demanda de mano de obra, con este estado que va creciendo, yo tal vez para obtener un trabajo no tengo que capacitarme tanto porque a mí me necesitan ya. Entonces, yo puedo perfectamente ir a sacar una carrera técnica de 2, 3 años en un colegio técnico y obtengo un trabajo, ¿verdad? Porque tenemos una población en crecimiento. Ese crecimiento de la población va a comenzar a reducirse un poquito hacia la década de los 70s, 80s, cuando ya comenzamos a ver, por ejemplo, lo que son los métodos anticonceptivos y pues ahí comienza a descender esta cantidad de población. Y otro aspecto, ¿verdad? Otra reforma importante fue la creación de una ampliación de la oferta en la educación superior estatal, ¿verdad? Con la creación del TEC en el 72, de la Universidad Nacional en el 73 y de la UNED en el 77, que viene a consolidar la participación de la educación pública en todo el país. ¿Verdad? La UNED tiene una serie de centros o de sedes universitarias que se extienden por todo el territorio nacional, ¿verdad? Esto se junta con la participación de la Universidad de Costa Rica, que había sido creada por el doctor Calderón Guardia en los años 70. Ahora, como les mencionaba antes, con la modernización agrícola pasa algo. No es que no se siguiera produciendo café y banano, ¿verdad? Esto hay que dejarlo claro. Sí se seguía produciendo, sí se seguía, de cierta manera, dependiendo, porque ¿verdad? La producción de café era muy importante para los ingresos costarricenses, pero lo que se buscaba acá era como no meter todos los huevos en una sola canasta, ¿verdad? Entonces, Figueres, por ejemplo, comienza a traer tractores, ¿verdad? Para la modernización, para la modernización agraria y
Esta, esta reforma lo que, lo que hace es eventualmente comenzar a quitar espacio a, a los agricultores en en las zonas rurales, ¿verdad? Pierden parte de esta productividad, ¿verdad? O pierden más bien este espacio justamente porque el uso de maquinaria para la agricultura aumenta la productividad, pero disminuye la cantidad de gente que se requiere. Esto eventualmente va a generar un proceso de migración del campo a la ciudad, donde se da un aumento en los procesos de urbanización. Esa urbanización es un poco desordenada, ¿verdad? Porque yo me voy a ir para tratar de encontrar trabajo, porque yo tengo familia, etcétera, y eso eventualmente va a generar los anillos de miseria que nosotros vemos en las periferias de nuestra capital, ¿verdad? Por ejemplo, comunidades en San Sebastián, en Pavas, ¿verdad? Lo que es la zona de la Carpio, algunas zonas de desamparados, zonas también en Alajuelita, más al norte, por ejemplo, en Tibás, lo que es la zona de León 13. Igual si usted se va para Heredia, por ejemplo, en la zona sur de Heredia tenemos lo que es la comunidad de Guararí, que son barriadas populares, bien con casas, pues hechas así de cemento y tal, pero de condición muy humilde, o bien ya, casitas o ranchitos, ¿verdad? Elaborados con materiales de manera muy precaria, donde viven personas generalmente en condición de hacinamiento con muchísima vulnerabilidad. Otro aspecto importante es la deforestación que se da en este caso, ¿verdad? Con el crecimiento de la industria de la carne principalmente, muchos bosques se van a convertir en potreros. Si nosotros vemos el mapa de Costa Rica en 1940, todo lo que está pintado de color verde oscuro era cobertura boscosa. Y esa cobertura boscosa comienza a descender hasta que llegamos en el año de 1987 a un 21%. Vean, por ejemplo, que en el área de Guanacaste la cobertura boscosa está prácticamente en la zona de los volcanes, ¿verdad? A donde están el volcán el Tenol, el Rincón de la Vieja, Bagaces perdón, el volcán Orosí, el volcán Rincón de la Vieja, el volcán Miravalles en Bagaces y el volcán Tenolio en Municipal, donde va a haber cobertura boscosa. ¿Por qué pasa esto? Por el desarrollo de la industria de la carne, ¿verdad? Estados Unidos comienza a comprarnos más carne y más caña de azúcar, en parte por la situación de la Revolución Cubana, ¿verdad? Ellos bloquean económicamente a Cuba y por consiguiente necesitan encontrar países que les suplan de estos bienes y Costa Rica pues va a participar. De hecho, se desarrollan ingenios importantes en cañas, en la zona de Occidente, por ejemplo, en Grecia, en Naranjo, en Sarchí, y en la zona de Oriente, donde estamos nosotros, todo lo que es más o menos como desde Santiago, ¿verdad? Santiago, Las Mesas, Juan Viñas, inclusive llegando hasta Turrialba, ¿verdad? Donde pues la producción de caña de azúcar es importante. De hecho, nosotros pues si vamos, por ejemplo, por la zona de Peji Valle, a salir al cruce de la Suiza, pasamos por Atillo, ¿verdad? Que es una zona donde hay muchos cañales y donde hay un ingenio que ahorita me parece que está abandonado. Entonces se va a dar un proceso de urbanización desordenado, ahí es donde la capital se empieza a echar a perder, ¿verdad? Empiezan a deteriorarse algunos edificios antiguos o a demolerse, ahorita vamos a ver ejemplos, y se da una migración rural-rural o una migración rural-urbana, ¿verdad? Del campo hacia la ciudad, tanto de costarricenses hacia las zonas urbanas o también de población extranjera a zonas urbanas de Costa Rica, aunque eso se va a dar sobre todo más adelante en el contexto de la violencia en el territorio centroamericano, que vamos a ver después. Ven, este es un ejemplo que les contaba, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de este tranvía, ¿verdad?
que llegaba hasta Guadalupe, ¿verdad? Ahorita pues uno se imagina Guadalupe, no sé, dónde está, qué sé yo, Amazon, donde están los tribunales de Goicoechea, ¿verdad? Toda esa zona donde está la clínica católica y lo que les mencionaba, ¿verdad? De la Biblioteca Nacional. Eso hoy es un parque, ya lo que quedó fue como esta parte de abajo y eso lo demolieron porque no tenía como, según se planteaba en aquella época, pues mucha utilidad y terminaron destruyendo una granja muy arquitectónico de Costa Rica, porque aquí la política es aparentemente fuera lo viejo y que venga lo nuevo. Que de pronto no hay líderes que valoren nuestra historia, ¿no? Hay un aumento de barriadas populares, hay una descampenización y hay un crecimiento del hacinamiento. Recuerden que hacinamiento es todos, ¿verdad?, apelotaditos en una sola casa, ¿verdad? Entonces, en una casita de, no sé, cuatro, bueno, no sé, de 50 metros cuadrados, ¿verdad? Inclusive menos, pues viven muchas personas. ¿Por qué? Porque dice, me voy a vivir a la ciudad para conseguir trabajito, para hacer platica, entonces, si yo veo que mi hermanilla está en los mismos, yo le digo, hey, véngase, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo nos acomodamos, ¿verdad? Donde comen dos, comen tres, y últimamente si usted me ayuda, y yo ahí, nos ayudamos juntos, ¿verdad? Entonces, yo puedo comprar la carne, usted compra el arroz, usted compra el pan, yo compro la mantequilla, ¿verdad? O yo pago el arroz, usted paga la, ¿verdad? Y de ahí nos vamos, jineteando y nos vamos acompañando. También se va a dar un modelo de sustitución de importaciones, ¿verdad? Aquí explicamos un poquito más ese punto con dos ejemplos. Acá tenemos la Coca-Cola, el edificio de la Coca-Cola, ¿verdad? Hoy la subsidiaria de Coca-Cola en Costa Rica se llama FEMSA, una embotelladora, y aquí tenemos la Gallito, ¿verdad? En Guadalupe, donde está la rotonda, me parece que es la del Walmart, que está por el Colegio Napoleón Quesada. Ahí estaba la Gallito. Hoy ya la empresa como tal, Gallito, no, pues sí existe, pero como parte de una cooperativa, ¿verdad? Esa empresa quebró creo que en el 2016 y ahora la compró la cooperativa. Sí, que por cierto, las cooperativas también fueron muy importantes en este periodo, sobre todo apoyadas por Liberación Nacional. Acá pues vamos a tener un incentivo para las industrias locales y un incentivo para la inversión de capital extranjero. El problema es que esa industria local, visto, dependía de la materia prima y de los bienes de capital. Era una industria de toque final apoyada por la CEPAL. La CEPAL era la comisión, es la Comisión Económica para América Latina. Es una institución vinculada con Naciones Unidas y es una institución que tiene mucho que ver con el clima de Guerra Fría que teníamos en esa época. ¿Por qué? Porque, bueno, pensémoslo, ¿por qué razones Estados Unidos daría apoyo económico a los países de América Latina? Por el tema del peligro, digamos, de la revolución cubana. ¿No? En ese contexto de Guerra Fría, pues de ahí voy a tratar de que a mí nadie se me salga del canasto, ¿verdad? El tema también importante, junto con la CEPAL, va a ser el programa de Alianza para el Progreso, ¿verdad? Ese programa desarrollado por el presidente John Kennedy para dar apoyo a América Latina, ¿verdad? Por medio de incentivos, por medio de subsidios o por medio de apoyos para profesionalizar o darle mejores condiciones a la población, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, un caso de una señora a la que, qué sé yo, tenía sus tejidos, digamos, o trabajaba como costurera o como sastre, tal vez de manera un poco más artesanal, y le daban una maquinita de coser, por ponerles un ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Kennedy tenía la consigna de que la causa del comunismo en América Latina era la pobreza, ¿verdad? En eso, pues, no, es uno de los factores, ¿verdad?, que lleva a la gente a establecer movimientos de subversión en contra de estados que no hacen nada por el pobre, ¿verdad?, que gobiernan únicamente para los intereses de la oligarquía local, del capital local, y pues entonces de ahí la gente sí tiene medidas para salir adelante, ¿verdad? O le están quitando por su medio de vida o sus tierras, como pasa con algunas comunidades indígenas, sí,
no tengo nada que perder, pues de ahí adelante, ¿verdad? Y así es como, en parte, como surgen ciertos movimientos insurgentes o movimientos guerrilleros. En cuanto a la parte política, la alternabilidad que mencionábamos antes, aquí vemos, ¿verdad? Esto es todo el Estado gestor, ¿verdad? El Estado gestor llega hasta el 82, pero vamos a tener una etapa primera que llega hasta el año 70, ¿ok? Con el presidente Late, que él llega después de lo del pacto Late-Figueres, ¿verdad? Él había sido el ganador de las elecciones, pero Figueres fue el ganador de la guerra. Entonces, Late pacta con Figueres que gobierne solamente año y medio y que luego gobierna. Y él efectivamente tiene su gobierno de estos 5 años. Figueres gobierna 5 años hasta el 58 y el 58 al día de hoy, todos los presidentes han durado sus 4 años. Tenemos a un chico, uno de los fundadores del Partido Liberación Nacional, y el profesor Trejo Fernández, que gobierna hasta el 70. Con esta alternabilidad política se consolida Liberación Nacional como gestor del proyecto reformista de ideología socialdemócrata y con un movimiento hacia el centro por el clima de Guerra Fría. Entonces, Liberación se comienza a distanciar del Partido Comunista y comienza también a crecer el proselitismo político. ¿Por qué? Porque para yo poder gobernar tengo que ganar las elecciones. Las elecciones yo necesito que la gente. En los años 70 vamos a tener un aumento en la participación del Estado gracias a estas dos administraciones. La de José Figueres Ferrer, la última de Don Pepe, y la de Daniel Oduber Quirós. Estos dos señores fueron participantes de la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente. En este periodo, esta empresa, CODESA, que busca desarrollar una serie de actividades donde se va a ver una participación mixta del Estado y de la empresa privada, y se hace un proceso muy ambicioso de intervención del Estado y de financiamiento que eventualmente puede generar o generó crisis económicas, sobre todo en el año 70. Acá se va a crear CODESA y con CODESA, que es como la empresa madre, se crean empresas como por ejemplo Cementos del Pacífico, Aluminios Nacionales, Fertilizantes de Costa Rica, Central Azucarera del Tempisque, que es CATSA, había otra por ahí que se llamaba Transmesa, que era Transportes Metropolitanos, entre otras. El asunto es que estas empresas ligadas a CODESA, Recope es una de ellas, ahí nace el tan querido Recope para muchos, pues el gasto, la inversión para desarrollar todas estas empresas fue muy fuerte y a mediados de los años 70, a inicios de los años 70, hay una crisis petrolera que termina de impactar sobre todo en el gobierno de Carazo. En ese estado empresario también se crea la ley 43 de instituciones autónomas. Estamos en épocas del bipartidismo, ¿verdad? ¿Sos liberacionista o sos mariachi? Entonces, esa ley 43 era de ahí el partido de gobierno pone 4 y la oposición pone 3, ¿verdad? De los cargos en las instituciones autónomas. Ya eso no funciona tan así porque ya ahorita tenemos una dinámica de pluripartidismo, ¿verdad? Donde ya pues hay varios partidos políticos, tenemos como norma la segunda ronda electoral. Eso no era así hasta más o menos los años, bueno, inicios del siglo XXI, ¿verdad? En la década de los 2000 es que se comienza, se comienzan a dar segundas rondas electorales. Me acuerdo que fue en la elección de don Abel Pacheco. Don Abel participa, creo que don Rolando Araya, y que ganó. ¿Eh? También hay una crisis energética porque no había acceso a petróleo. Por el tema de las crisis en Oriente Medio, derivadas del conflicto árabe-israelí. Los países petroleros no le venden petróleo a los Estados Unidos y eso eventualmente va a generar crisis. El dólar se comienza a devaluar también y hay una crisis por conflictos en Centroamérica. Hay conflictos entre campesinos y el gobierno de Guatemala, conflictos por tierras en El Salvador, y de hecho eso llega hasta ya una guerra en el año 69 entre El Salvador y Honduras. Y en Nicaragua tenemos a la dictadura de los Somoza y la alternativa para sacar a esa dictadura que eran los sandinistas, de los que vamos a hablar.
después. El asunto es que este Estado empresario aumenta la participación del Estado, pero también aumenta eh, los efectos, ¿verdad?, que vamos a ver después de una crisis. Crisis a la que le toca a gestionar a don Rodrigo Carazo, ¿verdad? Él afronta esta crisis económica, el tema del aumento de los precios del petróleo, la caída del precio del café, y también había sido defensor del sandinismo. Esta revolución, con esta bandera rojo y negra, aquí no se ve porque está en blanco y negro, le va a generar al presidente Carazo toda una complicación a nivel diplomático, a nivel de su política exterior, porque se enfrenta directamente a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Recuerden que Centroamérica es como un puentecito, ¿verdad? Es un puentecito para cosas buenas y para cosas no tan buenas. Entonces, la región del Canal de Panamá es estratégica y nosotros estamos cerca de esa región. Estados Unidos intenta eliminar esa revolución a través de un grupo contrarrevolucionario llamado así las Contras, eh, y Carazo se opone muy tajantemente a utilizar o a que el territorio costarricense se ha utilizado para invadir Nicaragua, y eso le genera todo un problema diplomático que se traduce también en la atenuación, en el aumento del problema económico que tenía Costa Rica. La defensa de la soberanía costarricense, el, el presidente Carazo pues tuvo efectos. Estos efectos incluyen en un déficit en la balanza de pagos y en una crisis económica que llevó a que eh, hubiera una inflación muy fuerte. Eh, Esa inflación, recordemos que la inflación es el aumento del precio de los productos, llegó hasta el 80%. Entonces, la gente cuenta, de la plata no alcanzaba, el colón empieza a evaluarse progresivamente respecto al dólar. Y para tratar de paliar esta situación, el presidente crea los estancos del Consejo Nacional de Producción y la Feria del Agricultor. Entonces, las personas podían ir a los estancos a comprar sus productos, pero era una venta que se daba de manera regulada. ¿Por qué? Porque ante una situación de crisis, la idea es tratar de hacer, pues, de sí vender estos productos, pero de manera regulada porque hay que venderlos, ¿verdad? No podemos permitirnos que, por ejemplo, una persona intente especular con la comida, arroz con los frijoles, con los básicos. Todos sus termos estancos podía comprar cierta cantidad de esos productos básicos. Este, entonces habían familias que, por ejemplo, mandaban un hijo, luego mandaban a otro y así para poder comer. También se prestó mucho para disputas políticas, ¿verdad? Si el estanco estaba, no sé, estaba dirigido por una persona liberacionista, pues entonces un mariachi, ¿verdad? Un social cristiano no podía comprar, lo trataban mal, etc. Y la Feria del Agricultor, que nosotros ya conocemos, ¿verdad? La intención de la Feria del Agricultor era que el productor local, ¿verdad?, de esa Costa Rica, de aquella época que era mucho más agrícola, pues le vendiera directamente al consumidor. Así nos evitamos a ese montón de intermediarios que inflan los precios y que, por ejemplo, le pagan una cochinada a productores locales que viven muy lejos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas que producen bananos o plátanos, que les pagan muy poquita plata, y ellos van y venden sus productos en la feria del agricultor más caro, ¿verdad? Lo que tienen es de ahí cómo transportarlo, ¿verdad? O cómo ir a las zonas a traer esta mercadería y luego revenderla más caras. Eh, el gobierno de Carazo, como les digo, tuvo pues sus pros y sus contras, ¿verdad? En cuanto a la defensa de la soberanía nacional fue muy importante por el tema de no permitir el ingreso de militares, y a nivel económico fue una época de muchísima crisis, y el resultante de esta crisis fue el cambio de modelo político de un modelo de sustitución de importaciones a un modelo de promoción de las exportaciones.
exportaciones y de otras actividades de diversificación económica dentro de el actual modelo que venimos llevando desde 1980, 1982 hasta la fecha, que es el modelo del liberalismo, el viejo liberalismo eh, de la, del modelo agroexportador, pues planteaba que el Estado participaba menos, ¿verdad? En la economía, en la economía principalmente, ¿verdad? Y pues ahora va un poco así y también ligado pues a compromisos económicos y políticos con organismos financieros internacionales que fueron y que son los que dan ayudas económicas a países en vías de desarrollo, países pobres como Costa Rica. Y ese ajuste va a comenzar a llevarse a cabo con la administración de el expresidente Luis Alberto Álvarez. Monge es como lo que quedaba de la vieja guardia liberacionista, ¿verdad? De la vieja socialdemocracia. Él era, creo que el más joven de los que había firmado la Asamblea Constituyente, ¿verdad? De la Junta Fundadora de la Segunda República, pero ya posteriormente, ya con Oscar Arias, esa liberación nacional con ciertos resabios socialdemócratas que se había volcado un poquito para el centro derecha, se termina volcando un poco más a la derecha. Entonces ya es el Liberación Nacional que nosotros ya más contemporáneos conocemos. Y también se crea la Unidad Social Cristiana. El germen de la unidad fue el Partido Coalición Unidad, que fue la coalición de tres partidos políticos. La coalición de estos tres y uno más van a formar la unidad en el gobierno de don Luis Alberto Monge. Se crea la unidad como tal en el 82 y llega al poder hasta el año 90, ¿verdad? Calderón Fournier, Calderón hijo, había intentado llegar al poder en el 86 cuando pierde la elección con don Oscar Arias. Entonces, en el primer PAE, vamos a ver que don Luis Alberto Monge plantea una política de neutralidad respecto a Nicaragua, aunque esto no es cierto, ¿verdad? Porque en Costa Rica se desarrollaron operaciones armadas por parte de la Contra en la zona norte, e inclusive se dio lo que fue el terrible atentado de la Penca, donde murieron una cantidad de costarricenses y pues fue un crimen que nunca tuvo reparación. También vamos a tener dentro de su política de promoción de las exportaciones una medida que tenía muy buenas intenciones, pero de buenas intenciones está rodeado el camino al infierno. En este caso fue la aprobación de los certificados de abono tributario que le costó al Estado, al erario público, una cantidad muy grande de dinero, por ahí ustedes lo tienen en el folleto, porque se cometieron una serie de irregularidades ligerezas en la verificación, en los pagos de estos incentivos. Eran incentivos de la exportación que llevaron al gasto de muchos millones de colones en un periodo donde estamos en crisis económica, ¿verdad? Con don Luis Alberto se aplica el primer PAE, eso comienza a reducir la el Estado en la economía y empieza a ingresar dinero por parte de organismos financieros internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Después tenemos a don Oscar Arias, que firma el segundo programa de ajuste estructural y elimina los certificados del abono tributario y elimina también los estancos del CNP. Aquí se comienza a dar un poquito más de liberalización económica. Entonces, todo este modelo de proteccionismo económico llevado a cabo en el periodo benefactor, ¿verdad? Con el modelo de sustitución de importaciones, ya va a empezar a darse una desregulación del mercado, una mayor apertura comercial, que es algo que hemos venido viendo desde esta época hasta la actualidad, ¿verdad? Inclusive don Oscar Arias en el segundo gobierno que tuvo entre el 2006 y el 2010 vamos a ver que su lema, o sea, su consigna de gobierno principal era la aprobación de los tratados de libre comercio, del tratado perdón, de libre comercio con Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, ¿verdad? Por esta política de apertura económica que va a ampliar la oferta de mercado, pero que también puede afectar los intereses o la economía, por ejemplo, de la producción agrícola, ¿verdad? Y uno
argumentos para esta producción es el tema de la soberanía alimentaria, ¿verdad? Que de una eventualidad, pues el país tenga la capacidad para suplir de lo básico a su población. En este caso, pues no se ve así. O no se toma tanto en cuenta eso, sino otros elementos para pensar que la iniciativa de importación de productos agrarios es mejor para el país. También durante la administración de Don Oscar se negocian los programas de paz, ¿verdad? Para Centroamérica, ¿verdad? Se reúne con los presidentes de Centroamérica, incluyendo a Daniel Ortega, ¿verdad? Que había ganado la revolución sandinista de la que hablamos recién con el caso de Carazo. Y se llega inclusive a aceptar que se den elecciones democráticas en Nicaragua, que se desarrollan en 1990 y mediante la cual queda electa la señora Violeta Barrios, viuda de Chamorro, que por cierto murió hace poquito aquí en Costa Rica. Ella gana las elecciones de 1990 y es la vez en que los sandinistas salen del poder en Nicaragua, durante 3 periodos de gobierno. Ya después, en el 2005, ¿verdad? Más o menos contemporánea en la elección de don Oscar Arias, que llegó al poder nuevamente en el 2006, después de una reelección, eh, pues dudosa no por el resultado, porque él ganó las elecciones, sino por el fallo de la Corte Constitucional para aprobar esa reelección, que no había sido aprobada. Llega al poder luego de ganarle por un margen muy estrecho al señor Otón Solís de lo que es el Partido Acción Ciudadana. Y por este proceso se da un premio Nobel de la Paz. De hecho, hablando de Otón Solís, él había sido partícipe de este gobierno de Arias y producto de diferencias en cuanto a su política económica, él sale del gobierno. Este, y pues se distancia de Liberación y más adelante fundó lo que fue ese PAN. También tenemos la administración de Calderón Fermier, ¿verdad? Se empiezan a cerrar más empresas ligadas a Codesa y se da una expansión en el régimen de zonas francas, ¿verdad? Que es un modelo donde las empresas no pagan impuestos o se exentan del pago de algunos impuestos o de algunos servicios para poder captar parte de la mano de obra costarricense, ¿verdad? Nosotros lo vemos, por ejemplo, aquí en Cartago, cerca de lo que es la zona del Tejar, ¿verdad? Que ha tenido mucho crecimiento en el Tejar, en Guadalupe, ¿verdad? En todas estas regiones, inclusive el hospital de Cartago, pues estaba planeado para construirse esa región. Tenemos la firma del tercer programa de ajuste estructural con Figueres Olsen, ¿verdad? Él firma un pacto, aquí se comienza también a reducir la participación del Estado, se empieza, por ejemplo, a hacer debate respecto al tema de las pensiones, ¿verdad? Porque ya aquí se comienza a ver el envejecimiento de la población y los problemas que puede tener el régimen de pensiones. Se cambia el régimen de pensiones a un régimen único del IVM. Esto genera movimientos sociales como la huelga del 95, que fue reprimida por el entonces ministro de Seguridad y también abogado personal fue de don Figueres Olsen, Juan Diego Castro. Eh, y el cierre del Banco Anglo, ¿verdad? Que eso fue todo un escándalo, ¿verdad? Con gente, hay unos chilenos que se fueron un día antes del cierre de este banco. También en el periodo de Figueres se firma lo que es el cierre del Incofel, entonces Costa Rica se queda sin trenes. Años después, en gobiernos posteriores, se empieza como a liberalizar un poco el ingreso de vehículos usados y eso también es otro desastre porque las carreteras de este país no estaban diseñadas para el flujo, la flota vehicular que comienza a hacerse cada vez más grande, ¿verdad? Por carros usados que empiezan a generar todo un impacto ambiental muy fuerte en Costa Rica. Y pues aquí tenemos un poquito lo que fue hasta el 2014, ¿verdad? Ya de Doña Laura ya hace más de 10 años, ¿verdad? De hecho, bueno, Doña Laura fue la última gobernante del Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Recordemos que después de Doña Laura llegó don Luis Guillermo Solís, después llegó Carlos Alvarado,
y actualmente gobierna el presidente Rodrigo Chávez con, en teoría, el Partido Progreso Social Democrático, aunque ahora pues sus acólitos en la Asamblea Legislativa pues están distanciados, ¿verdad? De ese vehículo político, ¿verdad? Como así se ha denominado. Y eso también genera una situación en este periodo liberal, que es la crisis de los partidos políticos, ¿verdad? Se suponía que Liberación Nacional había nacido como un partido socialdemócrata y pues desde don Oscar Arias, pues esa línea socialdemócrata se ha venido para menos y no hablemos de la unidad social cristiana. De cristiana poco o nada queda y de social pues tampoco, ¿verdad? En cuanto a las medidas que se han venido tomando y el PAC vino a ser como a recoger un poquito de esa visión socialdemócrata. El problema es que el PAC planteaba el tema de la lucha contra la corrupción, como cosas eh, muy, muy buenas, digamos, pero sin una ideología de base. Entonces, pues es como de yo puedo agarrar y hacer un resultado, ¿verdad? Con una piñata y un montón de cosas, pero que no se sostienen bajo una línea ideológica. Y las ideologías, a pesar de que hay gente que dice que eso ya no existe, que eso no es importante, pues sí lo es en la medida en que plantean qué visión de mundo tienen los participantes de los partidos políticos. Y como yo les he comentado en clases, si una figura o un aspirante a un puesto de elección popular les dice que no tiene ideología, o les está mintiendo o no sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Entonces eso sí es muy importante, pues, recuperar la ideología, analizar, eh, bueno, cuál postura ideológica creo yo que está más acorde con mis valores y participar políticamente de acuerdo a esos valores, ¿verdad? O a esa propuesta programática que yo creo que tal vez es mejor o para mí o yo creo que es mejor para el país que yo quiero, ¿verdad? Porque en ocasiones también lo que se hacen es como de, el incendio es este, apaguemos el incendio, ¿verdad? Tal vez en una visión muy cortoplacista y no en una visión de largo plazo. ¿Cómo está Costa Rica? Bueno, esto esta diapositiva es más o menos como hasta el gobierno de Doña Laura, pero las cosas pues en alguna medida se han mantenido, ¿verdad? Como el estancamiento de la pobreza, el ensanchamiento de la brecha social, eh, el darse una reducción de la participación del Estado en las actividades económicas o de actividades sociales, eso eventualmente va a tener un impacto social, ¿verdad? Porque, como decía un candidato por ahí en un debate, no se puede hacer chocolate sin cacao. Entonces esto va a ensanchar la brecha social y esa brecha social también aumenta o ensancha la brecha o el crecimiento de la delincuencia. Y eso nosotros lo vemos en estos años, ¿verdad? Que ha sido una situación de inseguridad terrible, ¿verdad? Como vimos, por ejemplo, en los pasados aquí. Hay un empeoramiento en los servicios públicos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la histórica deuda que tiene el Estado con la Caja de Seguro Social, que el último gobierno en que se pagó algo fue en el gobierno de Luis Guillermo Solís, hace ya más de casi 8 años. También vemos la migración de nicaragüenses para ocupar lugares en el campo, ¿verdad? Son personas que vienen a trabajar y que son expuestos a un tipo de trabajo precarizado, lo que ha aumentado la seguridad. De cara al siglo XXI tenemos lo que es el libre comercio, ¿verdad? El caso del TLC, ¿verdad? Fue todo un debate entre el gobierno Pacheco y Oscar Arias, donde hubo un manejo pues un poco tendencioso por parte de los medios de comunicación, un memorándum del miedo y una polarización muy fuerte de la sociedad costarricense. Esa polarización nosotros la comenzamos a ver, yo la recuerdo más o menos desde el combo de Niza, es un movimiento que se dio en el año 2000, donde se desarrollaron una serie de medidas que se pensaba que podían llevar a la privatización del gobierno. Eso fue todo un movimiento que llevó a que estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, sindicalistas, protestaran en contra de esta medida y esa polarización llegó a manifestarse mucho en el año 2007
entre el sí y el no al Tratado de Libre Comercio. Esto se aprobó, ¿verdad? Generó una polarización en la sociedad costarricense que actualmente también está polarizada, aunque por otras razones. Eh, con el TLC hubo empresas que llegaron a brindar servicios de telefonía, ahora la oferta de telefonía pues, es más amplia, no solamente el ICE, pero también plantea problemas con, por ejemplo, el tema de recursos naturales, con temas sobre todo relacionados con el sector agrícola, ¿verdad? Cada vez más invisibles, ¿verdad? No únicamente en este periodo constitucional, sino desde antes, y que pues, expuestos a la participación de importadores que de, ahí, pues importan más barato, pero esa ganancia, ¿verdad? Eso más barato, entre comillas, pues de ahí se lo llevan ellos, ¿verdad? Se lo llevan los intermediarios y eso no llega a la mesa de los costarricenses. De ahí una de las cosas que más se han encarecido en el país, pues es justamente la comida, ¿verdad? Que son de ahí bienes. También tenemos una crisis del bipartidismo, ¿verdad? Una manifestación de la crisis del bipartidismo fue el PAC, el surgimiento del PAC. Y también, pues, todo el surgimiento de estos partidos taxi que van pululando, eh, ¿verdad? Hay personas que de pronto pertenecen a un partido, ¿verdad? Son alcaldes de un partido, luego se pasan a otro, luego se pasan a otro. Eh, También vamos a tener en esta época lo que es el crecimiento, relaciones diplomáticas con China, ¿verdad? Con todo lo que fue el Estadio Nacional. Tenemos también toda una crisis en temas ambientales, por ejemplo, lo que pasó con China, ¿verdad? Que hay, hay personas que tienen el cinismo de echarle en cara esta situación a los ambientalistas cuando los ambientalistas lo que hicieron fue advertir de las consecuencias que eso iba a tener y donde ahora eso ya es hasta una situación de seguridad nacional, ¿verdad? Porque hay corigalleros costarricenses y nicaragüenses que están jalando cantidades de tierra con oro en esa zona de Putri de San Carlos con este, la, la acción tal vez insuficiente por parte del Estado, ¿verdad? Y que es una actividad que se puede prestar para muchas cosas. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros tenemos actualmente? Una mayor demanda de servicios públicos, de un aumento de la población. Algo que va a aumentar, va a ser la atención, por ejemplo, de hospitales como el Blanco Cervantes, solo hay uno para atender a la población y de ahí por ese camino vamos a un montón de gente, ¿verdad? Y la tasa de natalidad no sustituye a las personas que nos están haciendo cada vez viejas. También una disminución de la deserción escolar, sí, pero con una disminución de la calidad. Se ven esas evidencias. Una integración de poblaciones en riesgo social que pues no se da del todo y problemas fiscales, ¿verdad? Como la evasión, la ilusión fiscal. Y pues eso es un poco tal vez los efectos, ¿verdad? De este último periodo he estado a nivel social, a nivel económico, lo que lleva a una serie de desafíos, ¿verdad? Para nosotros como ciudadanos y para los representantes de los diferentes poderes. Y pues eso es un poco lo que ¿verdad? Este, para efectos, digamos, del repaso, pues lo último tal vez relevante tiene que ver con el ajuste estructural, pero mencionamos esto un poquito para hacer una... Esto sería de mi parte. Espero eh, pues, que este video les sirva bastante para poder pasar un poco y nos vemos en otra ocasión.